Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en la segunda clase de este curso de genética reproductiva de la A a la Z. Nada más vamos a hacer un recordatorio rápido sobre qué vimos en la primera sesión. Recuerden que hablamos de conceptos muy básicos, de qué es el genoma humano, de qué es el gen, qué son los alelos, que ya ahora sabemos que los alelos son las copias que nos heredan mamá y papá. También sabemos las diferencias entre los gametos femeninos a los masculinos, y el por qué cada tipo de error se asocia ya sea a edad materna avanzada, como en el caso de las cromosomopatías, o bien en el caso de la edad paterna avanzada se asocian sobre todo las mutaciones de novo. Y finalizando, vimos que no solo somos DNA, sino que también existe la epigenética y que la epigenética es como la configuración basal que nos va a permitir regular la expresión de los diferentes genes que nos conforman, o como lo dijo el doctor Noriega en su analogía, va a permitir que las aplicaciones de nuestros debidos equipos o celulares funcionen como siempre hemos querido que funcionen. El día de hoy vamos a empezar la clase con un tema que si bien en muchos lugares está estigmatizado, es un tema tabú hasta cierto tipo, es un tema que en lo personal considero importante abordar desde el aspecto de genética. Creo que como médicos no somos nadie para juzgar a absolutamente ningún paciente. Estamos aquí para ofrecer soluciones y en el caso de la medicina reproductiva no vamos a hablar de lo que es moralmente correcto o éticamente correcto, sino vamos a hablar de lo que es la biología, ¿no? Entonces, el tema de hoy es consanguinidad. Esto es solo un ejemplo de los múltiples comentarios, las múltiples preguntas que me hacen frecuentemente. Quien lo esté viendo por Zoom lo va a poder leer mejor, pero aquí dice, le subrayé con rojo lo que tienen en común estos comentarios, que es hablar del parentesco, ¿no? Dice, estoy intentando tener un hijo con mi marido, pero mi madre insiste en que somos parientes, etcétera, etcétera. Quiero saber qué riesgo existe si la prima de mi papá, o sea, su tía, tiene un hijo conmigo, ya que llevamos tiempo planificando. Si mantengo una relación con el hijo de mi abuelo, materno pero de diferente madre, etcétera, etcétera. Quisiera saber si puedo tener hijos con mi media hermana. Entonces, más allá de que me pregunten, doctor, ¿es correcto o no es correcto? ¿Cuáles son los hechos? ¿No? Ahora, ¿qué es la consanguinidad? La consanguinidad es cuando formamos una familia o somos una pareja, mantenemos relaciones sexuales con alguien con el que compartimos un familiar, un ancestro biológico en común. Y aquí consideramos hasta los primos segundos. ¿Por qué los primos segundos? Porque con los primos segundos compartimos 3.125% de nuestro material genético. Fuera de eso, parientes más lejanos, ya digamos que se comparte material en común, lo que comparte la población general. Por eso es que el límite que consideramos es primos segundos. Y si bien es un tema que ni siquiera se encuentra como tal en los libros de genética o en los libros de medicina reproductiva, es algo que tiene un antecedente histórico, pero de miles de años. O sea, estamos hablando no solo que se menciona en el Corán, se menciona en la Biblia, esto viene de mucho antes. De hecho, aquí les puse un ejemplo de un árbol genealógico que publicaron en Nature. Si no la reconocen a ella fue la última reina egipcia del periodo helénico.
Ella es Cleopatra, que estoy segura que han escuchado de ella por su famosa belleza. Cleopatra, la famosa, es esta que se encuentra en la última generación de todo este árbol genealógico, que aquí son 10 generaciones, es toda la dinastía Ptolomeo. Y si ustedes recuerdan, uno de los aspectos que les mencioné dentro de la nomenclatura que utilizamos los médicos genetistas para realizar los árboles genealógicos, están estas dobles líneas, que estas líneas horizontales entre un hombre y una mujer significan que se convirtieron en una pareja y que cuando hay dos líneas, o sea, es doble lo que se está señalando ahí, eso nos habla de consanguinidad. Imagínense cuántas generaciones aquí tienen consanguinidad. Esto parece Juego de Tronos, ¿no? Y de hecho, a Cleopatra, por orden de su padre, la casaron con su hermano. Entonces, digo, no es el único caso. Aquí vemos otro emparentamiento entre hermanos, entre tío y sobrina. Este es un tema que de nada sirve ignorarlo o espantarnos. Es algo que debemos abordar porque para eso evolucionamos y para eso existe la tecnología, para poder hablar de opciones reproductivas. Hasta hace unos 5 años consideraban que el 10% de la población mundial se encontraba en condiciones de consanguinidad. Los últimos datos son que el 20% de los matrimonios a nivel mundial son consanguíneos. ¿Y cuáles son las áreas geográficas en donde más encontramos esta condición de consanguinidad? Sobre todo en lo que es Medio Oriente y en Asia. El factor común para practicar la consanguinidad siempre son los factores económicos, sociales, religiosos. Hay quienes dicen que los matrimonios consanguíneos son los más exitosos porque pues entre familiares se tratan mejor. Y que por eso tienden a ser menos violentos, duran más los matrimonios, etcétera, etcétera. En el caso de México, encontramos que hasta el 9% de los matrimonios son de este tipo, son consanguíneos, y sí es algo que debemos de tomar en cuenta. Perdón, antes de continuar, quería mencionarles. Lo que es Pakistán es el país donde más se encuentran matrimonios consanguíneos. Hasta el 70% de los matrimonios son de este tipo. Hay quienes dicen que en Arabia Saudita ahí le van haciendo la lucha, igual 70% de consanguinidad. Y aquí podemos hablar, sobre todo en Pakistán, que hay mucha muerte neonatal. Y que este factor de salud pública tan importante lo han asociado sobre todo a los matrimonios consanguíneos. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que la consanguinidad se va a reflejar incluso hasta como una carga económica. ¿A qué se asocia la consanguinidad? La consanguinidad más frecuentemente se va a asociar a problemas de discapacidad intelectual. Recuerden, doctores, hoy en día no utilizamos el término retraso mental, eso se considera despectivo. El término correcto es discapacidad intelectual. También, ¿qué se asocia a la consanguinidad? La mayor frecuencia
de defectos congénitos y dentro de estos, las malformaciones mayores. ¿Qué eso qué quiere decir? Que es un tipo de defecto que si bien, o sea, podemos encontrar hasta 3 defectos congénitos o malformaciones menores en una persona y no significa que tenga algún síndrome genético. Cuando hablamos de malformaciones mayores, mayores quiere decir que el problema en la formación del órgano o del sistema va a poner en riesgo la función del cuerpo e incluso la vida. Por eso se le llama mayor. Y son más frecuentes en matrimonios consanguíneos. Otro problema que vamos a encontrar frecuentemente son los errores innatos del metabolismo. De hecho, en Oman se hizo un estudio de este tipo de enfermedades hereditarias, errores innatos del metabolismo, y hasta en el 80% de los afectados se encontró que los padres eran consanguíneos. Lo que es el tema principal de este curso, hablar de los problemas de fertilidad. También en el caso de la consanguinidad, vamos a encontrar que se asocia a enfermedades hereditarias, sobre todo del tipo autosómico recesivas. Por eso es que les puse AR, autosómico recesivas, con una estrellita. La insuficiencia ovárica prematura, sobre todo de este tipo, autosómico recesivo. Infertilidad, sobre todo de tipo masculino o asociada al factor masculino. Y también es importante mencionar que la consanguinidad se ha visto que se asocia también a la aparición de enfermedades que no consideramos hereditarias, sino que al contrario consideramos multifactoriales, como son la diabetes mellitus tipo 2 y la susceptibilidad a infecciones, como por ejemplo tuberculosis. Otras enfermedades que también se pueden encontrar asociadas son enfermedades psiquiátricas, sobre todo esquizofrenia de inicio muy temprano y enfermedades multifactoriales como asma también. Ahora, a todo esto, ¿por qué la consanguinidad se asocia a problemas reproductivos? Las enfermedades autosómico recesivas, para que las entiendan más fácilmente y no se les olvide en cuanto termine esta clase, autosómico quiere decir que se va a presentar tanto en hombres como en mujeres. Recesivo quiere decir que de las 2 copias de cada gen que nosotros poseemos, necesitamos que ambas estén afectadas para que se manifieste la enfermedad. Por eso es que decimos que las variantes patogénicas se encuentran en estado homocigoto. Si es que algún genetista aquí me está escuchando y va a decir, no, claro, también heterocigoto compuesto. Sí, efectivamente, pero a mí lo que me importa es que los médicos biólogos de la reproducción, todo aquel personal que no es médico genetista, se quede con lo más importante y que son estos conocimientos básicos. Que hablar de autosómico recesivo es hablar de variantes patogénicas que se encuentran en estado homocigoto. Que esto es nada más repasando lo que habíamos dicho la clase anterior. De cada gen, de cada instrucción, tenemos la copia de mamá, la copia de papá. Y que nosotros por lo general representamos los alelos dominantes con mayúsculas y los alelos recesivos con minúsculas. Homocigoto quiere decir que la copia es la misma. Por eso es que aquí, donde dice homocigoto, vemos que hay 2 A mayúsculas. Y en el caso de heterocigoto vemos que hay una mayúscula y una minúscula. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de recesivos, serían 2 minúsculas. Y entonces, es importante
que nosotros sepamos que no existe el genoma humano perfecto. De hecho, existen cerca de 2000 enfermedades autosómico recesivas para las cuales cada ser humano va a ser portador de, en promedio, 20 alelos. Entonces, acuérdense, cada quien más o menos va a estar guardando 20 alelos recesivos. Y también, en promedio, uno de estos errores que yo guardo dentro de mi material genético va a ser letal. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se va a reflejar o como que es incompatible con la vida o se va a reflejar en una muerte perinatal. Y entonces, si ya sabemos que nadie tiene el genoma perfecto, que todos tenemos errores en descanso, por eso, para que relacionen receso con en descanso. Entre más cercanos seamos con nuestra pareja, mayores son las probabilidades de que mi pareja sea portadora de los mismos errores que yo tengo. Y con esto, la probabilidad de hasta 25% de que tengamos un hijo con una enfermedad hereditaria. ¿Por qué es esto? Pues bueno, si yo soy portadora de un alelo recesivo, que aquí vamos a estar representando como R minúscula, y mi pareja es portadora igual del alelo recesivo, nosotros somos aparentemente sanos, ¿no? Pero aquí, si vemos, a esto se le llama cuadro de Punnett. Arriba vamos a ver los alelos maternos, de este lado los alelos paternos. Si se junta mi alelo sano con el alelo sano de mi pareja, tenemos un hijo sano, ¿no? Si se junta mi alelo sano con el alelo enfermo de mi pareja, tenemos un hijo sano, pero que es portador. Y esto va a suceder en el 50% de los casos. En el 25% de los casos, si se junta mi alelo enfermo con el alelo enfermo de mi pareja, entonces vamos a tener un hijo con una enfermedad autosómico recesiva. Si ustedes ven aquí, tengo iluminado de naranja los homocigotos de los alelos recesivos. Entonces, como son 4 los... vamos a dividir este cuadro en 25% y por eso es que el 50% va a ser portador, el 25% sano y el 25% enfermo. Este porcentaje, este 25%, se va a mantener cada vez que mi pareja y yo nos embaracemos. E independientemente de que sea niño o niña, es un 25%. Mientras no cambiemos de pareja, ese es nuestro riesgo. Ahora, ¿qué pasa si el hijo o el afectado se junta con alguien que es completamente sano? Pues lo que va a suceder es lo de la población general, ¿no? Su descendencia simplemente sería portadores y fenotípicamente sanos. Cosa muy diferente a que si mi hijo enfermo se junta con alguien que es portador del alelo recesivo, entonces las probabilidades de que tengamos un hijo enfermo hasta asemejan las de una enfermedad autosómico dominante. Por eso es que se suben hasta un 50%. A veces los alelos recesivos son tan frecuentes en las poblaciones que se pueden llegar a comportar como dominantes y a esto le conocemos como pseudodominancia.
No es que se trate de un alelo dominante, sino que es muy, muy frecuente. Y bueno, no les quiero decir cuánta sería la probabilidad de que mi hijo afectado se reprodujera con alguien afectado. Igual, porque entonces sería, exacto, el 100% de la descendencia estaría afectada. Muy importante, ¿qué porcentaje de nuestro genoma compartimos con nuestros familiares? Con nuestros hermanos, el 50%. Lo mismo con nuestros papás. Con nuestros tíos, compartimos el 25%. Con nuestros primos hermanos, que fíjense que el tipo de emparejamiento consanguíneo más frecuente en el mundo es el de primos hermanos. Los primos hermanos tienen en común 12.5% de su material genético. Los primos hermanos, en comparación con la población general, tienen 2 o más veces de riesgo de presentar un hijo con una malformación mayor. Ok. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de la definición de consanguinidad, y aquí vuelvo a decir consanguinidad, escribámoslo bien, por favor, consanguinidad va a tomar en cuenta hasta primos segundos. ¿Cuánto compartimos con primos segundos? El 3.125%. Es por eso que este es el límite para tomar en cuenta lo que llamamos consanguinidad, porque de allí en fuera, los familiares más lejanos, con ellos ya tenemos en común lo que tenemos con la población general. Entonces, caras vemos, genes no sabemos. Yo sé que últimamente está muy de moda hablar de que si somos químicamente compatibles y que si su horóscopo y el mío, o sea, qué padre, pero la verdad lo que nos debería de importar más es qué alelos recesivos tiene mi pareja y cuáles tengo yo, ¿no? Porque si bien a escuchar de enfermedades hereditarias es muy raro, déjenme decirles que el estado de portador, es decir, que guardemos errores, pero estemos sanos, dependiendo de la enfermedad, cambia y a veces es muy, muy frecuente. Les puse aquí la estrellita en fibrosis quística, porque en el caso de los mexicanos, la frecuencia de fibrosis, la frecuencia de portadores de fibrosis quística es de 1 en 45. A nivel de Latinoamérica es de 1 en 70. Me están corrigiendo que no, que en México es 1 en 70 y que en Latinoamérica es 1 en 45. Yo recordaba otra cosa, pero está bien. Bueno, y en el caso de los europeos es tan frecuente como de 1 en 25. Entonces, de hecho, el hablar de fibrosis quística, el descartar este estado de portador es tan importante que incluso se habla de políticas públicas que digan, no importa cuál sea tu origen étnico, descarta que seas portador de fibrosis quística. Y si alguien aquí alguna vez ha visto catálogos de donadores de gametos, han visto que, sobre todo en el caso de donadores de semen, debe de incluirles la prueba de portador para fibrosis quística, ¿ok? Otros estados de portador frecuente que se asocian a problemas de fertilidad,
porque sí, en el caso de fibrosis quística, no nada más son los problemas a nivel endocrinológicos, a nivel pulmonares, sino también en el caso de los varones, el problema de infertilidad es muy importante. Otro estado de portador al que le debemos de prestar atención es al de hiperplasia suprarrenal congénita. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, es una enfermedad autosómico recesiva que es la causa más frecuentemente asociada a problemas de genitales ambiguos con cariotipo 46,XX, es decir, cromosómicamente femeninos. Y la frecuencia de estado de portador es de 1 en 50. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta. Y les puse otros ejemplos, que estos sobre todo en poblaciones europeas, en grupos religiosos como judíos, pues pueden ser muy frecuentes, ¿no? Y que de hecho ellos sí es parte de su protocolo de abordaje el hacerse o descartarse este estado de portador. Ok, otro término que quería que tomáramos en cuenta es la endogamia. La endogamia se define como la práctica de casarse dentro de un grupo social o étnico específico. Como lo mencioné, en el caso de la religión judía, esto es algo que se practica muy frecuentemente, pero también endogamia nos referimos a las poblaciones pequeñas. ¿Y qué es una población pequeña? Cuando hay menos de 5,000 habitantes. Porque esta condición geográfica puede ser un factor de riesgo para consanguinidad, pues porque se limita mucho lo que es la variabilidad genética. Ok, entonces, como les decía, el objetivo de evolucionar no solo a nivel biológico, sino también a nivel tecnológico, es ofrecer opciones. Y no nada más cuando ya estamos embarazados. ¿Qué hacemos? Interrumpir el embarazo o tener un hijo enfermo o a ver qué es lo que Dios quiere, ¿no? No, o sea, afortunadamente, hoy en día contamos con estudios que se llaman panel de portadores. Acuérdense que panel se refiere a un grupo de genes. Por lo general, este panel va a abarcar más de 100 genes. Va dirigido a identificar que mis errores sean o no los mismos que los que hay en mi pareja. El panel de portadores va dirigido a identificar enfermedades autosómicos recesivas que sobre todo se relacionen con la afección a la calidad de vida, que se relacionen con discapacidad intelectual o que tengan un tratamiento. Hoy en día, afortunadamente, los paneles de portadores no nada más van dirigidos a enfermedades autosómicos recesivas, sino también van a abarcar enfermedades ligadas al cromosoma X. Insisto, aquí la característica es que la calidad de vida del paciente se vea afectada. Y el objetivo de hacerles el panel de portadores a las parejas es decirle, dependiendo de lo que salga, ¿sabes qué? Tienes opción de hacer diagnóstico genético preimplantacional, que ya hablaremos más del tema, pero brevemente es escoger los embriones sanos o libres de la enfermedad hereditaria que sabemos que nosotros somos portadores y transferirlos a la mamá. Que se logre el embarazo, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero hasta ahorita es escoger los embriones sanos. ¿Qué más opciones hay? Pues, ¿sabes qué? Vamos por donación de gametos. Ya sea de semen, de óvulo. En los países en los que es posible, otras opciones, incluso hasta cuando sea el caso,
útero subrogado, adopción. El chiste es ofrecerles opciones. Y de hecho ahorita les voy a poner un ejemplo en el que afortunadamente podemos hablar hasta de tratamiento farmacológico, ¿no? Pero honestamente, no sé quién esté casado de aquí o vía Zoom, pero quien se haya casado por el civil sabe que nos piden pruebas serológicas, ¿no? Y que el VIH y que todo. Yo creo que es importante que consideremos también un panel de portadores. De hecho, en un webinar que hubo con la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, propuse esto, ¿no? O sea, que si hasta ahorita no existían guías para la práctica usual de panel de portadores, entonces, ¿a qué se limitaban las indicaciones de este tipo de estudios genéticos? Y los expertos que estaban en ese webinar y yo llegamos a la misma conclusión. Todas las parejas deben de tener la opción tienen el derecho a saber que existen estos estudios. La limitante es la económica, ¿no? Que ellos tengan la opción de pagarlo, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero sí, dentro de la autonomía reproductiva debería de estar el hablarle a las parejas de lo que es el panel de portadores y específicamente que los genetistas lo hagan. Les puse este ejemplo, uno, para aterrorizarlos y que no se duerman, dos, para que vean la magnitud de la importancia de los estudios genéticos. Este fue un caso que a mí me tocó. Era un varón en ese entonces, de 52 años de edad, mexicano, profesionista, y su pareja, eran una pareja heterosexual, su pareja era una modelo brasileña de 26 años, obviamente ella en edad reproductiva, pues si quería ver la opción de tener hijos con su esposo, ellos tenían la probabilidad económica de hacerse este estudio de panel de portadores. Y bueno, ¿qué va saliendo? Que ambos son portadores del mismito alelo recesivo. O sea, ellos como pareja tenían un 25% de tener hijos con hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces tú dices, ok, ya me hiciste eso. ¿Y luego qué? ¿Qué hacemos? Bueno, hay opciones, afortunadamente. Número 1, ustedes deciden, quieren el embarazo espontáneo, adelante. ¿Qué opciones hay con el embarazo espontáneo? Pues para empezar, lo más rápido sería que llegara a una semana 10 y veamos si es cromosómicamente masculino, cromosómicamente femenino. En el caso de ser cromosómicamente femenino, le continuamos el tratamiento con dexametasona. En el caso de que sea masculino, se suspende, ¿no? O que alguien acepte la donación de gametos, ¿no? O sea, o que él acepte que un jovenazo sea el donador de esperma, o que ella aceptara que alguien más le donara el óvulo, ¿no? O hacer diagnóstico genético preimplantacional. O la última, pues, adopción, ¿no? Yo ya no sé qué pasó con esta pareja, pero esa es la realidad y ese es un ejemplo de todo lo que se puede hacer hoy en día. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Dentro de las primeras diapositivas que les puse un mapa, las regiones geográficas con mayor índice de consanguinidad eran las más pobres, las que tenían menos acceso a la educación, sobre todo en el caso de las mujeres, menos acceso a la educación. Y también, o sea, no se salva lo otro, ¿no? Que estaba el otro aspecto, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de la realeza británica, ese 1%, pues también hay consanguinidad y en ellos hay educación, ¿no?
Pero pues son prácticas que se hacen, sí, supuestamente. Lo que sí se ha visto es que cuando hay políticas que promueven el acceso a la educación, el acceso a la salud, el hecho de que se empodere a la mujer, e incluso en países como Estados Unidos y como en Brasil, en los que sí prohíben los matrimonios consanguíneos, en estos países sí se ve, sí se llega a reflejar el éxito de que disminuyan las tasas de consanguinidad e incluso puedan disminuir pues las muertes neonatales, las enfermedades genéticas, porque insisto, una enfermedad genética no es inocua ni para la familia ni para la sociedad. Es una carga económica y tiene repercusiones a nivel de salud pública. Había un artículo que mencionaba que la consanguinidad podría tener beneficios evolutivos, que son que el hecho de que se formen incluso lo que se llaman ciclos consanguíneos complejos, que eso qué quiere decir, que dentro de la misma comunidad sigan los matrimonios consanguíneos, los individuos enfermos se limiten a esa población y como se van a limitar a esa población y no frecuentemente se van a reproducir, entonces va a llegar el momento en que desaparezcan esos alelos patogénicos, ¿no? Pues sí, o sea, eso es a la larga, o sea, la evolución no se da en una generación, o sea, tendríamos que esperar por lo menos 100 a 200 años para saber contrapuntar este problema. Entonces, lo viable, lo económicamente sostenible, no es seguir promoviendo los matrimonios consanguíneos, sino lo contrario, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de autonomía reproductiva. Y como tercera conclusión, todas las parejas deberían de tener la opción de recibir asesoramiento genético. Todas las pruebas deben de explicar qué son, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones. No existe una prueba genética que abarque el 100% de las enfermedades genéticas hasta hoy conocidas. Y todo esto, y por lo menos en México, debe de ser explicado por un médico genetista certificado. Muchas gracias.